El Gobierno de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad UCUBI y el Museo Nacional de Culturas Populares, les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Homenaje Centenario a Miguel León Portilla. Más allá de conmemorar una fecha, nos congrega el llamado hacia la responsabilidad cultural y la memoria activa, a través de la relectura en el tiempo presente de un pensamiento que sigue interpelándonos. A 100 años de su nacimiento, León Portilla pertenece como una voz indispensable para comprender la profundidad histórica de Mesoamérica, la dignidad de los pueblos originarios y la vitalidad de las culturas vivas que configuran el México contemporáneo. Cedo la palabra al doctor Boris Berenson-Kor, coordinador de esta actividad, titular del programa de cómputo académico y el Seminario de Humanidades y Ciencias Sociales Digitales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Pues yo solamente inicio agradeciendo infinitamente al antropólogo Diego Prieto, quien siempre escucha y dirige con sensibilidad la cultura de este país y recibió siempre diciéndonos cómo no querer y cómo no admirar a don Miguel León Portilla. Agradezco infinitamente a la doctora Ascensión Hernández Teviño, a quien enviamos un gran abrazo, la presencia de su familia y a mi amiga Marisa León Portilla. Sin más, me permito darle la palabra al antropólogo Diego Prieto, antropólogo social formado en la ENA con una amplia trayectoria de gestión cultural y políticas públicas de patrimonio académico. Fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha impulsado una concepción del patrimonio como derecho colectivo vinculado a la investigación académica, conservación, comunidades y Estado. Su trabajo articula antropología, diversidad cultural y responsabilidad pública del conocimiento. Actualmente es titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad. Muchas gracias, Diego. Bueno, bueno, a mí me da muchísimo gusto que podamos hacer de muchos homenajes que se han hecho y se seguirán haciendo a el maestro, el Tlamatini o sabio, dueño de las palabras en náhuatl, el Xitá, yo diría en ñañó. Xitá es un término muy bonito porque Xitá es antepasado, Xitá es abuelo, Xitá es anciano, Xitá es maestro y Xitá es sabio. Y Xitá es Miguel León Portilla, vivo y no vivo porque quedamos que también es el ancestro. Creo que seguiremos siempre queriéndolo inmensamente, pero no solo eso, sino aprendiendo de su ejemplo y de su obra, su prolífica obra, aprendiendo de su generosidad y también de su compromiso con los pueblos indígenas, no solo del ayer, sino también del México actual. Platicaba yo con Boris y le decía con gusto de los homenajes que se han estado haciendo por parte de la UNAM, por parte del IMBAL, de la Secretaría de Cultura y de otras entidades, el gobierno de la Ciudad de México también. Y conveníamos que hacía falta que recuperáramos el aporte, el ejemplo, el compromiso de don Miguel León Portilla por lo que hace a nuestras culturas vivas, por lo que hace a los pueblos indígenas de hoy. Me da mucho gusto entonces que podamos tener esta mesa, saludando por supuesto a la familia de don Miguel y mandándole un saludo a Chonita, saludando a otro Tlamatini que ahora nos acompaña, Leonel Durán, que además
Aplausos, muchos aplausos para ti, Leonel, que además pues es el antecesor de esta entidad que ha creado la Secretaría de Cultura, Unidad de Culturas Vivas, que no es sino la continuación de este gran programa de culturas populares que en su momento impulsaran Rodolfo Stavenhagen, Leonel Durán, Guillermo Bonfil y tantos maestros que empujaron este espacio que mucha falta hace para que la sociedad mexicana se encuentre con sus culturas indígenas que durante siglos fueron sometidas a dominación, a expolio, a saqueo, a discriminación y a racismo. Por eso saludamos también las palabras del rey de España, que ha reconocido, como don Miguel lo reconoció siempre, los abusos, los excesos que acompañaron a la conquista de América y muy particularmente a la conquista de México, lo que fue Nueva España, que no es solo el área cultural mesoamericana, sino también el ancho norte de nuestro territorio. También veíamos la importancia de que se sumara el INAH y Lucubi a estos homenajes y por eso hemos organizado esto conjuntamente, agradeciendo la hospitalidad de el Museo Nacional de Culturas Populares y agradeciendo también la presencia de un estimado político, abogado, cuasi historiador y promotor cultural, César Augusto Santiago, con el que tenemos planteados varios proyectos y que apenas ayer se enteró del homenaje y dijo, yo tengo que estar en el homenaje a mi querido maestro León Portilla. Gracias, César Augusto, por acompañarnos ahora. Don Miguel siempre estuvo claro que estudiar al pensamiento, la filosofía náhuatl del pasado, no era un tema del pasado, que tenía mucho o todo que ver con la recuperación de la presencia indígena y particularmente de la presencia náhuatl o nahua o náhuatl o mexicana, de acuerdo con el, o macehual, de acuerdo con el nombre que se le da a esta gran lengua o grupo lingüístico en el presente. Recuerdo bien que alguna vez en Querétaro nos platicó cómo estando en la capilla de Belén, y vaya nuestro saludo al sufrido pueblo palestino, estaba ahí y se dio cuenta que existía todo un muro con el Padre Nuestro en diferentes lenguas. Probablemente, no recuerdo el número, pero creo que eran más de 80, cerca de 100 lenguas que estaban ahí plasmadas. Y estuvo busque y busque el náhuatl y no lo encontró. Pidió hablar con la madre encargada de la capilla de Belén. Se supone que está por ahí donde nació Jesús. Y le preguntó que por qué no estaba el náhuatl. Entonces ella le dijo, no, es que solo está en lenguas vivas. Le digo, mire madre, yo creo que usted no está bien informada. El náhuatl es una lengua viva y requete viva. Entonces le dijo la madre, todavía tratando de justificar la omisión, no, es que se trata de lenguas que tengan bastantes hablantes en el mundo. Le dijo, mire madre, usted está mal informada, porque aquí hay una serie de lenguas, porque pues las pudo ir identificando, que no llegan a 1 millón de hablantes, ¿no? A lo mejor como tienen medio millón, pues a usted le parece mucho, pero el náhuatl en el mundo lo hablamos, lo dijo en primera persona del plural, porque él era un gran nahuatlato,
aunque no era su lengua materna, lo manejaba con destreza. Lo hablamos más de 1,5 millones de personas. Ya a estas alturas deben andar sobre los 2 millones, pero estoy hablando de algo que debió haber ocurrido más o menos en los años 80 del siglo pasado. Entonces, todavía la madre justificando la omisión, bueno, pero es que no tenemos quien nos haga la traducción. No, no se preocupe, madre, yo se la hago inmediatamente. Y creo, no recuerdo si nos informó que ya había constatado, pero creo que él pudo constatar que ya está el náhuatl, el Padre Nuestro en náhuatl, en la capilla de Belén. Esto me regresa a lo que señalaba yo. Don Miguel León Portilla sabía que el pensamiento indígena, que el pensamiento náhuatl en particular, es un pensamiento, es una visión del mundo, es una filosofía que no es del pasado, que también es del presente. Y siempre se comprometió con los movimientos indígenas, sobre todo de raíz náhuatl, para aportar su sabiduría en la construcción de un marco teórico, un marco filosófico de comprensión del pensamiento y la cultura indígena contemporánea. Por eso nos parece más que pertinente incorporar este encuadre que, sin demérito de los otros homenajes, no había estado tan presente en los homenajes al centenario del Tlamatini, don Miguel León Portilla. Me complace que en esta mesa esté un nahuatlato destacado, alumno de don Miguel, Natalio Hernández, pero que también entendamos que don Miguel entendió siempre que Mesoamérica de ayer y México de hoy fue un crisol de lenguas y de culturas. Él, cuando se refería a la reivindicación de los pueblos indígenas, no se refería solo a, eh, a los nahuas o a las lenguas de raíz náhuatl, sino se refería a todos los pueblos indígenas de nuestro México. Y por eso quisimos invitar a otros 2 grandes intelectuales indígenas, Elías García, chinanteco, también un gran impulsor del programa Culturas Populares, gran amigo de Leonel, y quien ha desarrollado un trabajo cultural y lingüístico increíble, increíble, allá en la Chinantla y muy en particular en su comunidad San Felipe Usila. Estuve hace poco con Elías, ahí en su pueblo, por supuesto que comimos el caldo de piedra y platiqué con el Consejo de Ancianos, lo cual me dio mucho gusto. Entendí como el 15%, porque ellos me pidieron que su reunión y su plática conmigo fuera en chinanteco, lo cual me dio mucho gusto. Y ese 15% no es porque yo sepa algo de chinanteco, sino porque me traducía lo más importante, Elías. Y les quiero decir que el Consejo de Ancianos me comentó que sabían que hace 50 años se había reunido aquel consejo de ancianos o el consejo de aquel entonces y habían llegado a la conclusión que el chinanteco de San Felipe Usila iba a desaparecer en 50 años. Pues no. La población de San Felipe Usila, yo lo constaté, es en más de 90%, creo que estoy siendo muy conservador, hablante de chinanteco. Creo que en mucho eso obedece al trabajo que Elías y todo un grupo de compañeras y compañeros chinantecos han impulsado para cuidar su lengua y su cultura, porque sabemos que las lenguas no se conservan al margen de la cultura ni viceversa.
Y por otro lado, que nos acompañe también una gran intelectual, ahora diputada local, poeta, Irma Pineda, que pues sabemos es una gran escritora en su lengua, el zapoteco, y que también ella, cuando platiqué con ella, pues de inmediato me planteó el entusiasmo de participar en esta mesa. Creo que esta es la singularidad de esta primera mesa de la jornada de hoy. La segunda va a tener que ver más con un tema que, por supuesto, atañe del todo a don Miguel León Portilla, que es el tema del patrimonio cultural, y nos estarán acompañando Salvador Rueda, Rodrigo Martínez, Noemí, y otras compañeras. Entonces, agradecer la organización de Boris de estas dos mesas en este homenaje desde Coyoacán, el Museo Nacional de Culturas Populares, la tierra en que vivió don Miguel durante muchas décadas. De manera que estamos en la casa de Miguel León Portilla, su querido Coyoacán. Gracias. Muchísimas gracias, antropólogo. Quisiera darle la palabra al doctor Gerardo Hierro, quien nos da el honor de hablar en nombre de la familia León Portilla. Bu- Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero me presento porque si no van a decir, este es colado, viene del Made in China o qué está haciendo aquí. Entonces yo, el más grande, lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida es haberme casado con esta señora que está aquí, María Luisa, la hija de don Miguel. Yo soy su esposo ya desde hace un par de décadas. Y bueno, conocí a don Miguel con su tenía un espléndido sentido del humor. Aquí hay muchos amigos de él. Esta es una conversación entre amigos y no me dejarán mentir porque no quiero decir nombres, pero hay muchísimos amigos que lo visitaban en el hospital, están aquí hoy. Entonces, seguimos recordándolo y seguimos queriéndolo. Entonces, conocen su gran sentido del humor de él. Y pues hicimos mucho clic. La primera vez que me vio parecía que se había metido un ornitorrinco a su casa y yo no entendía por qué. Luego ya que conocí a sus demás amigos, pues ya me di cuenta. Entonces yo dije, oh, híjole, yo voy a ser el ornitorrinco del zoológico. Pero bueno, gracias a Dios, tiempo después pudimos casarnos, tener 2 hijos, en fin. Y don Miguel y yo pues hicimos una gran amistad. Yo creo que la mayor inteligencia que don Miguel tenía se demostró también con la esposa que tuvo, la Chonita Ascensión Hernández Triviño. Yo pienso que esa fue su mayor muestra de inteligencia, no la filosofía náhuatl ni la visión de los vencidos. Ahí fue la visión del vencedor, que se puso muy listo. Y bueno, de Chonita le dio a Marisa las palabras para hablar, pero pues yo soy su secretario particular y esposo. Entonces yo ahorita les voy a leer lo que Chonita preparó. Yo nada más pues, un poquitito hablar de él. Y yo creo ahorita complementando lo que dijeron, miren, para mí el pensamiento que es energía más información. Cuando leemos un libro de alguien, ahí está su pensamiento. Vuelve a estar su energía. Entonces, por eso creo que aunque don Miguel físicamente no esté, intelectualmente o no sé cómo decirlo, sí está. Yo pienso que sí está. Claro, yo no soy historiador, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y pero pues cada vez que lo leemos vuelve a estar. Ahorita que el doctor Prieto nos habló de las lenguas, pues inmediatamente, ¿qué nos viene a la mente? El texto maravilloso que él escribió de cuando muere una lengua. Y vuelve a estar, ¿no? Una y otra vez vuelve a estar don Miguel presente. Entonces, para mí sigue vivo, sigue muy vivo dentro de todos los corazones de todos nosotros y en nuestra mente, en nuestro pensamiento que se combina con el pensamiento de él al leer sus obras. Él que me platicó, yo no me sé las palabras en náhuatl, si alguien me puede soplar, maestro quería decir el que cambia el rostro, pero no sé cómo se dice en náhuatl. ¿Cómo se dice? Maestro en náhuatl. ¿Eh? Y bueno, Traichihuani, ahí la dejamos. Ajá. Ok.
Entonces, el que cambia el rostro, bueno, pues a ver, leamos cualquier fragmento de una obra de Don Miguel, simplemente cuando muere una lengua, lo que ustedes quieran. Nos sigue cambiando el rostro, porque al leerlo te impacta. Entonces, sigue estando, sigue enseñándonos. Nos sigue cambiando el rostro. Y sí, él adoraba Coyoacán. Muchas veces estábamos de viaje y, ay, cómo quisiera yo dormirme ahorita y despertar en mi cama en Coyoacán. Y bueno, ya para finalizar les voy a contar una anécdota que nos define mucho. Nos define mucho su personalidad. De los dos hijos que teníamos, el más chico tenía como 5 años en aquel entonces y tenía mucha curiosidad y le gustaba mucho hacer preguntas. Y había oído la historia de Quetzalcóatl que se convierte en estrella. Entonces estaban los dos de viaje cenando juntos y le dice, abuelo, ¿cuál es tu estrella? Y el niño pensó, pues que le iba a decir que su mamá, que su esposa, que su familia, que sus nietos, lo que sea. Y don Miguel contestó y le dijo, mira, hijo, mi estrella siempre ha sido y siempre será México. Y hay que amar a tu patria siempre. Yo creo que esa historia lo define mucho. Bueno, y yo creo que lo vamos a volver a ver también en quechua, y no me sé la palabra, perdón. En quechua no existe una palabra para decir adiós. Es una palabra que no me acuerdo cómo se llama, pero que quiere decir hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Entonces yo creo que la vida nos volverá a encontrar con don Miguel. Bueno, ahora sí les voy a leer los agradecimientos que Chonita preparó y ya de mi parte sería todo. Queridos amigos, colegas todos, siento mucho no poder estar hoy en el homenaje conversatorio que le hace a Miguel León Portilla en Coyoacán. Su más larga y tal vez querida morada de cuanto tuvo en su vida. Entre los muchos homenajes que se han hecho en su centenario, este es muy académico y muy entrañable. Me uno a él con el fervor y nostalgia, pero con la seguridad de que llegará a su corazón. Con palabras muy sencillas, quiero agradecer a todos los que participan en él y a los que pensaron en hacerlo. A nuestro querido y admirado Diego Prieto por recordarlo con cariño y por habernos llevado 2 veces a la Sierra Gorda de Querétaro. No me vaya a pasar como el general de la defensa que se pone a llorar. Perdón. 2 viajes inolvidables en los que recordamos a Junípero y a los habitantes de aquella región llena de bosques y desiertos, con ríos de aguas azules y de iglesias barrocas, donde dialogan Sor María Jesús de Agreda con el gran filósofo escocés Duns Scoto. Gracias a Natalio Hernández, incansable en su tarea de recordar y una y mil veces a su maestro con bellas pinceladas que lo retratan hasta su mundo interior. Natalio ha sido su interlocutor eterno y amigo de corazón. Gracias a Irma Pineda, a quien Miguel leyó y disfrutó como a una zapoteca de valor universal, y quien con su pluma puso a su tierra en el mapa de la modernidad literaria. Gracias a Rodrigo Martínez Barax, su gran biógrafo, discípulo querido, que siempre está a su lado, siempre a su lado. Siempre está pendiente de recordar al maestro con erudición y mucho cariño, y que no cesa ni cesará de escribir sobre él. Gracias a Salvador Rueda, el amigo que desde su lejano bosque mantenía buena conversación con Miguel y siempre estaba presente con una mirada a Coyoacán y con una palabra generosa por la obra del amigo. Gracias a Morelos Torres, historiador y literato de nuestro mundo, amigo de la familia, académico destacado y siempre con su maleta, entre comillas, ligero de equipaje, para mantener una presencia en la academia y en la amistad. Gracias a Boris Berenson, amigo también de la familia, hombre que lo mueve todo, que no para de vislumbrar los caminos del pensamiento para ayudarnos a encontrar lo que todos buscamos, rizando el rizo. Gracias a Noemí Cruz, la joven mayista que viene a tomar la carga de otros, que ya se fueron, dispuesta siempre a que el saber no pierda espacio ni tiempo en el mundo que hemos creado. Y por último, gracias al ingeniero Elías García Martínez, científico y promotor de la cultura de su pueblo, la chinanteca, en el mundo americano y europeo, que hoy está con nosotros. A todos, muchas, muchas gracias.
por esta magna conmemoración que enaltece la memoria de Miguel y nos trae su recuerdo vivo y renovado a 100 años de su nacimiento. Igual, hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Muchas gracias. Pues dado que entre el antropólogo Diego Prieto y el doctor Hierro y nuestra querida Chonita ya han presentado a los siguientes ponentes, simplemente me permitiré darles la palabra a el maestro, al amigo, al alumno, al poeta, ensayista e intelectual Natalio Hernández. Gracias, Natalio. Tlazocamati Boris, Itlapaloa, Icano Yorpaquilis, Ixtlamatini Diego Prieto, Tlayecanani, Tlenyanqui, Tlanahuatiloyan, Itechpan, Eliaya, Dirección General de Culturas Populares. Saludo con afecto y aprecio al doctor Diego Prieto, director general de la nueva institución que antes llevaba el nombre de Dirección General de Culturas Populares, hoy convertida en la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad. Melawak, Nineltoca, Noicni, Diego Prieto, Cualitequitl Quichihuas, Pampayehuatzin, Quixmati Huanquitlazotla Tlamatilistli, Huantoltecayotl, Tlenoche, Mexicototlalnanse. Estoy convencido de que mi amigo Diego Prieto, hermano también, desarrollará un buen trabajo porque conoce y valora el pensamiento y la cultura de los pueblos originarios de nuestra nación. Ashkan, Nicpoa Seumetlastoli y Techpan, Tlamatini Miguel León Portilla. Enseguida leeré el texto que escribí en homenaje a nuestro Tlamatini Miguel León Portilla. Ahora que escucho a nuestro amigo que viene en representación de Chonita, esposa de mi maestro, me hubiera gustado en este conversatorio en homenaje a nuestro Tlamatini hacerlo de manera espontánea, contando muchas anécdotas que a lo largo de muchos años él y yo conversamos en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Solamente diré una de las anécdotas. Lo frecuentaba en su cubículo y con esa picardía que lo caracterizaba, ¿no? Me dijo, Nataliotzin, que quiere decir pequeño Natalio, Nataliotzin, vete ya. Tú, como no tienes nada que hacer, andas solamente entreteniendo a la gente. Yo tengo mucho trabajo, así es que por favor, vete ya. Y me corría. Otras veces pasábamos hasta 2 horas conversando sobre diferentes temas. Anécdotas de esas, pues llenas de picardía. Disfrutábamos mucho el tiempo hablando de la cultura de los pueblos originarios de nuestro país. En fin, ya está el texto, lo voy a leer, lo he escrito con mucho cariño, tal vez suene un poco académico, pero también en algún momento agregaré estas partes anecdóticas que yo he vivido con mi maestro. El nombre del texto que voy a leer lo he titulado, parafraseando el nombre de este coloquio, de este conversatorio, Miguel León Portilla y su compromiso con los pueblos indígenas. 1. La raíz de la conciencia histórica. Miguel León Portilla reflexionó sobre los pueblos indígenas de México Miguel León Portilla reflexionó sobre los pueblos indígenas de México desde múltiples dimensiones: la lingüística, la literaria, la histórica, la antropológica, la filosófica y también la jurídica política. En el trasfondo de este pensamiento se encuentra una idea que marcaría para siempre su obra. Me refiero a los pueblos indígenas como portadores de tradiciones culturales y al mismo tiempo como sujetos de derecho público. En sus memorias publicadas precisamente en este año, don Miguel expresa:
más allá de cualquier argumento de autoridad, diré que hablo de filosofía náhuatl porque en los textos reunidos por Sahagún hay descripciones y planteamientos de problemas sobre la visión del mundo, la concepción de la divinidad, el ser humano, su destino y posible libertad, así como lo que puede entenderse como su ética y aún ideas acerca de lo que llamamos arte. Los problemas e interrogantes que hay en esos textos son, en cierto modo, paralelos a los que filósofos de otros tiempos y latitudes se han planteado. Termina la cita. Esta convicción se vincula con una influencia de su tío Manuel Gamio, destacado antropólogo, padre de la antropología mexicana, como todos sabemos, quien sostenía que los pueblos indígenas debían ser reconocidos como comunidades con derechos propios dentro de la nación y reconocer también su dignidad y sus derechos históricamente postergados. Hoy, mi maestro habría sentido una profunda alegría al saber que desde 2024, el artículo 2 de la Constitución Política establece el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público dotados de personalidad jurídica y de patrimonio propio. 2. Inxochitlincuicatl, otra forma de percibir la realidad. A través de su riguroso trabajo con fuentes históricas en lengua náhuatl, León Portilla mostró que los pueblos originarios desarrollaron una rica tradición literaria caracterizada por formas poéticas y filosóficas propias. Es importante reconocer que León Portilla estuvo ampliamente influenciado por Ángel María Garibay, quien le enseñó a acercarse a los antiguos textos para escuchar en ellos la voz de los tlamatinime, que significa sabios. Gracias a esa guía, pudo continuar el camino iniciado por su maestro para dar a conocer al mundo la literatura y la sabiduría de los pueblos de Mesoamérica en general y en particular del mundo náhuatl. Mi maestro comentaba que las preguntas que aparecían en los cantares mexicanos despertaron en él una profunda fascinación. Se fascinó de ese mundo que se percibía a través de la literatura. En aquellos textos encontraba reflexiones sobre la vida, el destino humano y la verdad que hacían un paralelismo con las inquietudes de los antiguos pensadores presocráticos. De allí le nació la idea de estudiar su doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México para investigar en los antiguos si los antiguos nahuas habían desarrollado una forma de pensamiento filosófico. Acudió entonces con el padre Garibay, decano de la Basílica de Guadalupe, para pedirle orientación sobre las fuentes indígenas en lengua náhuatl, según nos cuenta el propio don Miguel en sus memorias. Cito: con su mirada penetrante, se me quedó viendo fijamente y me dijo: ¿con que usted quiere conocer más sobre la literatura náhuatl? Le respondí: así es, padre, para eso vengo. Volvió a mirarme fijamente y me preguntó: ¿sabe usted náhuatl? Mi respuesta fue: no, padre. De esta manera, Garibay le explicó que para estudiar seriamente el pensamiento de los antiguos mexicanos era indispensable trabajar directamente con los textos en su lengua original y debía aprender náhuatl. Fue así como, bajo su dirección, León Portilla emprendió la investigación que culminaría con su tesis de doctorado, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, publicada originalmente en 1956. Dentro de la UNAM, la relación de Garibay con León Portilla dio forma a una escuela de pensamiento
para acercarse a los testimonios indígenas con respeto, rigor y profundidad. Ambos investigadores promovieron la lectura directa de los textos en lengua original y alentaron a nuevas generaciones de académicos a continuar el estudio de las culturas mesoamericanas desde una perspectiva interdisciplinaria a través del Seminario de Cultura Náhuatl que crearon en 1957 en la UNAM. 3. Yancuictlatole, la nueva palabra. El compromiso de Miguel León Portilla con los pueblos indígenas contemporáneos se expresó en múltiples iniciativas encaminadas a fortalecer las lenguas originarias y a dar impulso a la creación literaria de los hablantes. Su visión unía la investigación académica con la promoción cultural, convencido de que las lenguas indígenas constituyen una fuente de pensamiento, memoria e identidad, como ahora lo ha referido nuestro amigo Diego Prieto. En ese proceso, la lengua náhuatl ocupó un lugar significativo como espacio de encuentro, reflexión y creación colectiva, teniendo como escenario los encuentros de hablantes de náhuatl realizados en la década de los años 80 en la ahora alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de México. Fue en uno de esos encuentros donde tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Antes ya había leído 13 poetas del mundo azteca o 15 poetas del mundo náhuatl. En aquel momento, yo comenzaba a acercarme a realidades que también me provocaban inquietud, historias de lenguas silenciadas, de comunidades que luchaban para mantener viva su lengua y su palabra. Frente a todo ello, sentí en ocasiones cierto temor e inseguridad por escribir y pensar desde mi propia lengua y matriz cultural. La palabra de mi maestro apareció para mostrarme que en las lenguas de los pueblos originarios vive una forma de comprender el mundo, nuestro propio mundo. A partir del diálogo y la colaboración, León Portilla y yo promovimos la creación de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, inaugurada en 1993 en Texcoco, tierra del poeta Nezahualcóyotl. Desde esta asociación impulsamos la publicación, difusión y reconocimiento de la literatura indígena contemporánea, abriendo caminos para que las voces de los autores y autoras indígenas ocuparan un lugar visible en la vida literaria del país. Ejemplo de este camino que recorrimos juntos está Irma Pineda y muchos otros hermanos que escriben actualmente en lenguas indígenas y han sido objeto de reconocimientos nacionales e internacionales. Fue así también como juntos impulsamos la idea de establecer la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Este espacio se concibió como un punto de encuentro para el intercambio de experiencias, la reflexión colectiva y el desarrollo de proyectos literarios que fortalecieran la presencia de las lenguas originarias en la cultura nacional. La inauguración en octubre de 2019, pocos días después de su fallecimiento. Ya no vio cómo empezó a funcionar la Casa de los Escritores. Y allí debo recordar que Diego Prieto nos ayudó mucho a restaurar el edificio del centro histórico para habilitarlo ya como una Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, en aquel entonces como director del INA. Puedo decir ahora que por más de 40 años, don Miguel y yo recorrimos juntos la ruta de la Yancuictlastole, esto es, la nueva palabra. En mi libro, 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla, hago un relato de este caminar juntos. 4. El futuro de las lenguas indígenas. El futuro de las lenguas indígenas puede comprenderse mejor si recordamos el poema Icuactlastole Yemiqui, cuando muere una lengua, de Miguel León Portilla, donde expresa con claridad una idea sencilla y reveladora. Cuando muere una lengua, desaparece no solo, cuando muere una lengua y desaparece, no solo se pierde un modo de hablar también, se apaga
una manera de entender el mundo. En este sentido, las lenguas indígenas son como semillas antiguas guardadas en la memoria de los pueblos. En cada palabra habita una forma de mirar la vida, de nombrar la tierra, el agua, el maíz y el universo. Por eso, cuando muere una lengua, deja de hablarse, por eso, cuando una lengua deja de hablarse, la humanidad entera se empobrece. Con la muerte de una lengua, desaparecen los cantos, los recuerdos y los conocimientos que durante siglos se transmitieron de generación en generación. Epílogo. Es cierto que el español continúa siendo la lengua dominante en la vida de nuestro país. Sin embargo, don Miguel abrió un camino para que las lenguas y culturas dialogaran a través del diálogo intercultural para relacionarse con respeto, con dignidad y enriquecimiento mutuo. Vale decir que a estas alturas el mundo mestizo nacional desconoce en gran medida nuestras culturas mesoamericanas, porque el sistema educativo sigue siendo el mismo modelo homogéneo lingüística y culturalmente desde su fundación en 1925. Por más que el artículo segundo reconoce primero desde 1992 y se reafirma en 2024 recientemente que somos una nación pluricultural, el sistema educativo sigue siendo monolingüe para todos los mexicanos, desde el preescolar hasta la universidad. Esto es una realidad que no se puede ocultar ya. Continúo. Por eso, en el nuevo proyecto de nación, las lenguas indígenas no pueden quedar al margen, ya que guardan formas de comprender, guardan diferentes formas de comprender la vida y la relación con la naturaleza, esto es, con la madre tierra. Al participar plenamente en la vida cultural y educativa del país, aportarían su sabiduría para la construcción de un México pluricultural y multilingüe, donde todas las voces tienen un lugar para ser escuchadas, preservadas y desarrolladas. En suma, podemos afirmar que el Tlamatini, sabio Miguel León Portilla, abrió el camino del conocimiento de los pueblos de Mesoamérica en la máxima casa de estudios, como reiteradamente se ha dicho en estos homenajes, la UNAM por sus siglas. De manera particular, don Miguel León Portilla profundizó en el estudio de Inxochitlincuicatl, esto es la flor y el canto del pueblo náhuatl, como otra forma de percibir la realidad. Tlazocamotimiac, muchas gracias. No, nada más con mucho pesar porque me parece muy, muy profundo este acto académico y amoroso al Slamatini Miguel León Portilla, pero tengo que ir a atender otra tarea, otro encargo y les dejo todo mi aprecio y pues seguro de que va a resultar muy, muy provechosa para todas y todos las dos mesas de este homenaje. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias a todos los que acudieron y con un abrazo muy cariñoso para mi muy querida Chonita. Gracias. Pues muchas gracias al antropólogo Diego Prieto. Doy ahora la palabra a la maestra Irma Pineda Santiago. Gracias, maestra. Muy buenos días, un gran gusto saludarles y un gran gusto encontrarnos con varias amistades queridas de muchos años, que nos conocimos hace muchos años. Por ahí anda Morelos, desde los 90, ahí andamos trabajando juntos, haciendo jornadas culturales. Y bueno, pues qué decir también,
muchas gracias a la familia de don Miguel que se hace presente. No vino doña Chonita, pero pues igual le enviamos un caluroso y afectuoso abrazo. Y bueno, pues qué lindo encontrarnos en este espacio, que es el Museo Nacional de Culturas Populares, que además para mí es muy simbólico porque tuve oportunidad de trabajar pues hace como unos 20 años aquí bueno, lo que era antes la Dirección General de Culturas Populares, y muchas de las actividades pues las hacíamos acá. Entonces siempre es un espacio muy querido y muy familiar para mí. Y por supuesto, pues muchas gracias, Bori, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, don Elías, que es un gran amigo, que fue de los pioneros en lo que era la Dirección General de Culturas Populares, en impulsar programas para el fortalecimiento y después el florecimiento de las lenguas y las literaturas en lenguas indígenas. Y qué decir del maestro Natalio, que además de pues haber sido muy cercano a don Miguel León Portilla, pues también fue uno de los que tuvieron, y siempre lo comentamos así entre amigos, que tuvieron prácticamente que patear puertas, ¿no? Porque las abrieron, pero prácticamente pateando. Yo soy la generación que vino cuando ya la puerta estaba entreabierta porque la habían abierto a patadas, la generación de don Natalio, y nosotros empujamos otro poquito para continuar, ¿no? Pero pues bueno, también agradecer al antropólogo Diego Prieto, que pues ya se tuvo que retirar, por la invitación. Y siempre es un gusto poder comentar algunas cosas de don Miguel León Portilla, pero más que en lo académico quisiera hablar un poco de esta vinculación tan especial que tuvo, no solo con la lengua náhuatl, sino en general con las lenguas originarias de México, y muy específicamente el gran cariño y apoyo que dio para seguir generando y trabajando y creando literatura desde estas lenguas originarias. Yo creo que sin el apoyo de don Miguel, muchos de los procesos que desarrollamos como escritores en lenguas indígenas no hubieran sido posibles, ¿no? Y esta vinculación con los pueblos indígenas, pues creo que la podemos registrar desde estas historias que comentaba el maestro Natalio con su vinculación con Garibay, y cómo este interés de hacer una tesis donde hablara de la filosofía náhuatl, y que fue una tesis bastante importante porque va dejando evidencia de que los pueblos indígenas, en particular ahí los pueblos náhuatl, pues no eran estos pueblos como decían los españoles a su llegada, que eran unos bárbaros, que pues no tenían conocimiento. Sin embargo, a partir de hablar de la filosofía de un pueblo, lo que está refiriendo también es el pensamiento, el conocimiento, la reflexión que se propicia en una lengua, en este caso, pues la lengua náhuatl, ¿no? Y esto va sentando un precedente para que más tarde se reconozca que los pueblos indígenas, que los pueblos originarios, todos son pueblos absolutamente ricos en cultura, en pensamiento, en conocimiento y en todo el ejercicio que puede dar este pensamiento que es la filosofía, con historia, con una cosmogonía importante. Entonces, pues desde finales de los 50 va abriendo esta brecha para que se vaya ubicando o se vaya teniendo otra mirada sobre los pueblos originarios, y esto pues lo convierte en un personaje importante para nosotras, para nosotros, desde los pueblos indígenas, ¿no? Más adelante, pues también es ineludible hablar de un libro que se vuelve un ícono para pues muchos de los mexicanos, ¿no? Que es La visión de los vencidos. De hecho, déjenme contarles que fue la primera referencia que tuve de don Miguel León Portilla, porque claro, yo vivía en mi pueblo, no sabía nada del mundo, entonces cuando tuve que salir a estudiar en la adolescencia, una maestra de ciencias sociales nos encarga leer el libro La visión de los vencidos. Entonces fue la primera referencia que yo tengo de don Miguel, pero también para mí fue un marcaje importante porque
pues siempre teníamos la referencia de la historia escrita por los vencedores, ¿no? Pero un libro que recogiera esta visión de aquellos que fueron pues maltratados, violentados, un libro que nos describía estos paisajes como los ríos de sangre y que nos mostraba la violencia con la que fueron tratadas las poblaciones indígenas en este país, pues la verdad es que sí marcó mi pensamiento, mi conocimiento de muchas cosas, y esto fue lo que me generó la curiosidad por conocer un poco más. Y así di con otro libro que también para mí fue importante porque pues yo desde niña tenía la inquietud por la literatura. Entonces me encuentro con este libro que fue Los 13 poetas del mundo azteca y que después se enriqueció y se hizo Los 15 poetas del mundo náhuatl. Pero para mí fue muy importante encontrar que en la cultura náhuatl pues había poetas que estaban escribiendo desde su propio pensamiento y desde su propia lengua. Todavía no conocía yo a don Natalio ni a otros escritores en lenguas indígenas, entonces saber eso para mí fue bastante importante y además saber que había mujeres que escribían, ¿no? Él hace referencia en este libro de Macuiltzotzin, que es una de las poetas, una de las primeras poetas mujeres escribiendo desde la lengua náhuatl. Entonces, para mí eso fue bien importante, ese libro fue así como muy significativo, además de la visión de los vencidos. Y bueno, pues para mí se volvía como un personaje que había que seguir leyendo, que había que seguir abrevando de su pensamiento, de su conocimiento. Y bueno, un poquito más tarde llego a vivir aquí a la Ciudad de México, me vinculo con los paisanos que ya estaban en la ciudad, entre ellos pues el doctor Víctor de la Cruz, Macario Matus, Francisco de la Cruz, que eran personajes de mi pueblo, de Juchitán, que me dijeron, oye, existe una asociación de escritores en lenguas indígenas. Bueno, pues ahí voy, y entonces conozco a otros paisanos de Oaxaca, como el maestro Juan Gregorio, Juan Julián Caballero, el maestro Elías, también por ahí andaba, y ahí también me encuentro con el maestro Natalio, que siempre en las charlas que daba en el IAC, pues hacía referencia a don Miguel, y nos hablaba de esto que ya nos comentó también, de la manera en que don Miguel pues contribuyó enormemente para pues que los escritores en lenguas originarias se reunieran, se organizaran y finalmente se diera paso a la creación de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, el IAC AC, ¿no? Y también cómo donó buena parte de sus libros para crear la biblioteca de la Casa de Escritores en Lenguas Indígenas. Entonces, también en algunos momentos, pues ya llegó don Miguel ahí a dar alguna plática, alguna charla, y ahí tuve oportunidad de conocerlo, de convivir un poco más con él. Luego lo tratamos de manera más cercana a partir de dos momentos. Uno, que fue la gestión que junto con el maestro Natalio encabezaron para pedir, solicitar al gobierno de la Ciudad de México un espacio para escritores en lenguas indígenas, ¿no? Y entonces en estas idas, vueltas, trámites, pues ahí andábamos también con don Miguel, yendo a hablar con la gente de la fundación del centro histórico, yendo a buscar que permisos, que autorizaciones, que una firma por acá, una firma por allá. Y bueno, entonces en este tránsito, que finalmente sí se logró la Casa de Escritores, un comodato, en este tránsito, pues surgían historias, surgían anécdotas, surgían pues detalles que nos hacían verlo como un personaje bastante humano, ya no como este gran y lejano personaje escritor que veía yo en mi adolescencia, como lo fui conociendo inicialmente, sino ya con alguien muy cercano, con un sentido del humor tremendo. Hacía muy divertidos momentos tensos de estar en espera de funcionarios o de andar de una oficina a otra, y bueno, eso él lo hacía muy ameno. El otro momento que nos permitió también tener mucha cercanía fue un festival que se organiza desde la UNAM a través del programa de estudios universitarios de la diversidad cultural y la interculturalidad, PUIC por sus siglas, que encabezaba el doctor José del Val. Y a través de José del Val también hubo esta vinculación. Y
el doctor don Miguel León Portilla, pues siempre era el invitado especial de estos festivales, ¿no? Recordarán que asistía, llegaba para abrir el festival. Él era la primera voz que daba apertura a este festival Lenguas de América, que inicialmente conducía el maestro Carlos Montemayor también. Entonces se imaginarán un espacio donde estaban presentes personajes como don Miguel, Carlos Montemayor, José del Val, pues además de las charlas interesantes, también las divertidas que ocurrían, ¿no? Porque pues llegaban varios personajes. Recuerdo, por ejemplo, una vez también había otro amigo común por el que convivíamos, un italiano, Giovanni Marchetti, y alguna vez Giovanni Marchetti hablaba de que pues pronto cumpliría 65 años. Él trabajó muchos años en la Universidad de Bolonia. Y en Italia, pues a los 65 se tendrían que jubilar y él pues ya iba a tener que dejar el espacio, ¿no? Porque era de ley que a los 65 hay que dejar espacio para las siguientes generaciones. Y don Miguel así, ¿no? Y había otras profesoras ahí decían, ay, ahora en la UNAM están dando unas promociones muy, muy buenas. Si se quiere jubilar a alguien, te están permitiendo irte con este beneficio, este beneficio. Y don Miguel, y no, pues es que sí, valdría la pena jubilarse ahora porque el beneficio A, B, C, y estaban hablando, y don Miguel, que no me voy a jubilar. A mí de la UNAM me sacan con las patas por delante. Y bueno, pues se resistía a la jubilación. Y bueno, eran estos momentos divertidos, importantes, pero les digo, sí quiero reivindicar esta parte de la cercanía de don Miguel con la literatura en lenguas indígenas, la importancia que le dio, el cariño que le dio, de tal manera que se desprendió de sus libros, aportó con generosidad sus contactos con funcionarios para gestionar la casa, para abrir el espacio del Festival Lenguas de América, que es un festival que se hace cada 2 años dedicado a las lenguas originarias de todo el continente. Y pues esta enorme presencia de él como una figura importante, pero al mismo tiempo una figura cercana a quienes estábamos caminando en el andar por las letras, por la literatura en las lenguas originarias, y eso es algo que siempre tenemos muy presente con mucho cariño, con mucho respeto, y pues agradecemos que se mantenga viva la memoria sobre su trabajo, sobre su quehacer, porque es necesario también que las siguientes generaciones conozcan de la importancia de lo que él marcó, del camino que abrió, porque pues tenemos que seguir andando por este camino y sobre todo compartir y recordar esa generosidad con la que él abrió puertas a muchas personas de pueblos originarios, en especial a escritoras y escritores. Dios quiere pelato, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, cerramos con broche de oro con don Elías García Martínez. Acabando él, le pediré al maestro Arturo Lozano, quien será moderador de la siguiente mesa, y a mis colegas que pues inmediatamente suban. Y pues le doy la palabra al maestro Elías García Martínez. No le con tan hao kia nai le con magia sal ne que con homenaje que don guía León Portilla. Entonces lo más otra one ale y en el legua. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a expresar mi agradecimiento a todos ustedes presentes en este homenaje al maestro don Miguel León Portilla, a quien confieso y lamento también a quien no lo traté como debió haber sido, no por mí ni por él, sino que así son las circunstancias. Lo saludé un ratito en Mérida, en una ocasión, un evento, y otra vez aquí en la Ciudad de México, con y otras celebridades que han sido mencionadas aquí. Carlos Montemayor, entre ellos, que fue un gran impulsor junto con Miguel León Portilla en en favor de las lenguas originarias de México.
agradezco la gentileza de Diego, aunque ya no está presente en este lugar, primero, por la invitación que me hizo para participar en este evento y por otro lado, también las muy cariñosas palabras que se ha dirigido, que has descrito sobre pues, el trabajo que hicimos en mi comunidad. Entonces, me traté de sintetizar lo más que pude este documento que voy a leer, espero sin pausa, porque creo que no hay mucho tiempo, pero que refleja, digamos, la experiencia de 40 años en la Chinantla. Entonces, lo he intitulado El proyecto Oscila o una mirada al pasado en busca del futuro. Bueno, entonces espero su atención y de antemano le agradezco mucho. Bueno, antecedentes. El cultivo de la vainilla en San Felipe Usila, comunidad chinanteca en el norte del estado de Oaxaca, de donde soy originario, resultó ser una estrategia adecuada para crear un espacio de diálogo y así responder a una crisis que parecía desbordarse en cualquier momento y que amenazaban con romper las estructuras comunitarias que habían dado cohesión a nuestra comunidad. Pero no solo esto, al ser un proyecto con varios ejes, como se contempló desde su origen, arrojó una experiencia más allá de cualquier objetivo pretendido. Aprovecharé este espacio para hacer una breve reseña de esta pequeña historia de 4 décadas de experiencia en una mezcla de obstáculos y pequeños logros. Sin duda, las dificultades y retos finalmente significaron el mejor proceso de aprendizaje, una prueba de perseverancia, resistencia y voluntad durante todo el desarrollo del proyecto y, por supuesto, los imponderables que de manera fortuita se presentaron durante todo el tramo recorrido. Mi retorno a Usila, ocurrido en 1984, tras una larga ausencia, fue motivada por un pequeño documental sobre la vida cotidiana de una comunidad chinanteca, en el que se planteaba alguna idea de cómo aprovechar y fortalecer las estructuras sociales, culturales y naturales de que disponíamos y así continuar con el proceso histórico de la comunidad. Como acto de justicia, debo reconocer y acreditar que el autor de dicho audiovisual era Adalberto Ríos Salay, gran fotógrafo que ya no se encuentra entre nosotros. Me enteraría después de que dicho material había sido patrocinado por una institución muy modesta. Yo había salido de mi pueblo, mejor dicho, mi padre me había llevado a Tuxtepec con el propósito de concluir la primaria y desde luego aprender el español. Logrado este propósito, regresar al pueblo para ser secretario municipal, lo cual no era difícil de cumplirse en virtud de que el analfabetismo era un mal endémico y pocos hablaban un español muy deficiente. Está además decir que solo hablaba el chinanteco, mi lengua. Llegar a Tuxtepec significaba en ese entonces 8 horas de caminar y otras 2 horas en autobús, suficientes para un necesario reposo. Pero esto no es nada extraordinario que no haya vivido cualquier niño de un pueblo originario. Pero los planes fueron cambiando y aparecieron nuevas aspiraciones. Al concluir la primaria, continué con la secundaria y terminado este ciclo, hacer el bachillerato técnico. La infraestructura educativa en Tuxtepec llegaba hasta ahí y cuando se pudo, emprendí el viaje a la Ciudad de México en busca de una oportunidad para hacer una carrera universitaria. Finalmente, 8 años después de que llegué aquí a la Ciudad de México, se abrieron las puertas de la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde cursé la carrera de Ingeniería Química, meta lograda en 1978, como decía, 12 años después de que llegué a esta gran y querida Ciudad de México. Sí, gracias. Por fortuna, cada vez que regresaba al pueblo para reunirme con mis padres, seguía hablando el chinanteco.
hecho que sería de una gran ventaja para lo que pretendía hacer. Es más, sería justamente determinante para la comprensión de la cosmovisión chinateca, como ya se señaló. ¿Sí? El cultivo de la vainilla se inició en 1985 en San Felipe Sila, donde la vainilla ha sido de un uso cotidiano desde tiempos inmemoriales y en cuya selva abunda la especie en estado silvestre. Cuando regresé al pueblo, la verdad no tenía idea por dónde empezar y cómo integrar un pequeño plan de trabajo. Entonces se me ocurrió acercarme al Consejo de Ancianos, una prestigiosa y antigua institución usileña que podría ser de mucha ayuda, no solamente para conocer la situación de nuestra cultura y de la lengua chinanteca, sino también para incursionar en el mundo de los lenguajes de nuestra lengua. Yo estaba deseoso de completar mi aprendizaje y además del apoyo de mis padres, el consejo era el más indicado en este propósito. Cuando me presenté ante el consejo para explicar la razón de mi regreso al pueblo, corrí con mucha suerte porque la respuesta a mi mensaje fue de entusiasmo al saber que regresaba para trabajar por nuestra cultura y la lengua. Y se me ofreció toda su disposición y colaboración en todo lo que ellos pudieran participar para la preservación de nuestra cultura. Una respuesta de la mayor importancia si se asume que ellos son los depositarios y transmisores de nuestro acervo y patrimonio cultural. Nuestro primer acuerdo fue celebrar sesiones vespertinas, un día a la semana, en el curato de la parroquia por tiempo indefinido. En ese tiempo el consejo estaba integrado por 15 venerables ancianos que habían pasado por cargos civiles o religiosos de alta importancia. En la primera reunión se abordó el tema de la cultura, buscar su equivalencia en nuestra lengua, palabra que no existía en nuestro vocabulario. Sin duda, el tema resultó muy apasionante y un excelente catalizador que generó debate y reflexión que nos llevó al consenso y para sorpresa de todos nos hizo cobrar conciencia de lo que ha sido nuestra cultura como distintivo de nuestra existencia y de nuestra propia identidad como grupo humano. En lo sucesivo, las reuniones despertaban y cobraban cada vez mayor interés por otros temas de igual relevancia, como qué significa nuestra selva, como sustento de nuestra supervivencia y fuente de tantas creencias, nuestros ríos, nuestra lengua, la tierra y otros elementos que constituyen nuestro patrimonio natural y cultural. Nunca podré reconocer lo suficiente lo que significaron estos diálogos por el impacto que tuvieron en el aprendizaje y dominio de mi lengua, que sin ello nunca habría comprendido lo que es nuestra cosmovisión. Tuve la fortuna también de haber contado con mis padres, que como es natural, fueron mis mejores maestros en todos los sentidos. De estos encuentros derivaron un diagnóstico de la situación de nuestra cultura, así como los retos que planteaba para su supervivencia y conservación. Para una mejor comprensión del papel que en reciprocidad desempeñé y que me volvió un aliado del Consejo, es importante señalar que por aquel entonces Usila pasaba por una situación bastante delicada, con serios conflictos de carácter político, magisterial, agrario y religioso. Quizás este último era el más preocupante porque concitaba una división comunitaria más profunda, siendo el Consejo de Ancianos el blanco para ir desmontando la base de nuestra cultura. Resulta que a fines de los 60 se presentó una campaña proselitista de tipo evangélico que tuvo mucho éxito y pronto arraigo en nuestras comunidades, que provocó graves enfrentamientos entre católicos y los grupos evangélicos. Su primer objetivo se centró en desmontar y combatir las tradiciones y costumbres del pueblo. Las mujeres se despojaron de sus prendas y adornos más apreciados. La prohibición de consumir comida y bebidas tradicionales y
de manera que el panorama no era lo ideal para el trabajo como hubiera deseado. Asumí un papel lo más neutral que pude ante el conflicto, lo que me ayudó mucho en mi diálogo con todos. Es muy posible que el hecho de ser profesionista haya sido otro factor de influencia que me otorgó cierto respeto y presencia, y por supuesto el prestigio de mis propios padres. Por fortuna seguí hablando el chinanteco y ahora con mayor dominio total. Con el pequeño diagnóstico derivado de estos encuentros se fue perfilando la estrategia a aplicarse para ir reconstituyendo el tejido social y comunitario. Ahora tenía una idea más clara de lo que había que hacer. El trabajo tenía que centrarse en ciertos elementos que daban sentido a nuestra comunidad y su identidad. Estos eran el trabajo, servicio comunitario, es decir, tequio y ayuda recíproca. El sistema organizativo, conocimiento y saberes propios, la lengua chinanteca, el apego a la tierra y el sentido de pertenencia al territorio y particularmente el significado de nuestra selva como fuente de origen de nuestra cultura, de la vida y elemento central de nuestra cosmovisión, que se sintetiza en esta pequeña frase. El ser humano es parte de la creación, no dueño de ella. Este es el principio central y origen de la forma de tenencia de la tierra, un bien comunal que compartimos con todos los seres vivientes. Definir un proyecto que considere estos elementos podría contribuir en nuestro propósito de reconstituir el tejido social comunitario, es decir, fortalecer estos valores y principios con un proyecto de carácter integral. Es así como se fue perfilando un proyecto que descansaría en 4 criterios: ambiental, económico, social y sobre todo cultural, o con más propiedad, un proyecto holístico, endógeno, no solo en su concepción, sino también en su ejecución, desarrollo y administración. No descuidamos atender temas muy puntuales como el registro del uso y conocimiento de la herbolaria, base de nuestro sistema de salud, y el de relatos y mitos chinantecos de suma importancia para entender nuestra cosmovisión. Es así como nace y se implementa el proyecto del cultivo de la vainilla, el cacao y el tepilote, especies conocidas de uso ancestral en nuestras comunidades. Estas 3 especies tenían las características que deseamos, o sea, la restauración de parcelas en reposo o acahuales con vegetación secundaria de 2 años o más, el trabajo colectivo, asambleas, talleres de organización de grupos y capacitación en nuestra lengua. Aprovechar de manera óptima los cafetales introduciendo el cultivo en la misma parcela con el resultado de que ésta evita el doble trabajo para el mantenimiento de las plantaciones. Teniendo en cuenta que los cafetos podrían servir también como tutores de la vainilla al tiempo de que la materia orgánica generada por los árboles de sombra constituye justamente el mejor fertilizante que requiere la vainilla. Finalmente, se trataba de revitalizar nuestro proverbial y viejo sistema de la milpa indígena, con la diferencia de que la vainilla destacó sobre todas las otras por una serie de características. En este proceso descubrimos justamente la relación que existe entre nuestra cultura y la selva. Entonces, que se sintetiza en esta expresión. Cuando se extingue una especie de la flora o de la fauna, se pierde una palabra de nuestra lengua, pero también el conocimiento y el uso de la misma. El resultado es el inicio de un proceso de debilitamiento de nuestra cultura y finalmente su extinción.
Esto significa que para preservar nuestra cultura tenemos que cuidar nuestra selva. Gracias a la incursión y comprensión de la cosmovisión chinanteca de manera natural, arribamos a esta conclusión sobre la intrínseca relación entre la naturaleza y la cultura. Me dicen que me queda muy poco tiempo, así que yo creo que mejor hablaré. Entonces quiero relatar que con este panorama, con este diagnóstico que se hizo, gracias a esta colaboración que tuve con el Consejo de Ancianos, entonces empezamos a recolectar la vainilla que teníamos en nuestra selva y a cultivarla, tratando de que el cultivo estuviera en el mismo, en un hábitat similar al de su origen, o sea, la selva, la altura, el tipo de suelo, la vegetación. Fue una experiencia muy, muy bonita porque esto nos fue amortiguando las diferencias que había entre esos grupos católicos y evangélicos. Es más, en el campo agrario pudimos conciliar los intereses por los límites de tierra entre dos comunidades. Creo que para mí fue un hecho muy importante. Ahora, como decía, la avenida era conocida desde siglos atrás, pero no sabíamos la riqueza genética de avenida que había en la Chinantla. Resulta que, por un lado, conforme fuimos encontrando cada especie, le fuimos dándole nombre al lugar donde lo encontramos por primera vez. Así, por ejemplo, la vainilla aquí significa colibrí en chinanteco, porque se encontró en el cerro y que a la vez da nombre a nuestra comunidad. La avenida Tlatepuzco, por la misma relación, la avenida Cerro Amarillo, Cerro Verde, Cerro Armadillo, Analco, Xochiapan, en total 9. Quiero decir que esto fue una sorpresa para nosotros porque nunca imaginamos que fuera a haber tanta clase de vainilla en nuestra selva. Como una referencia, quiero comentarles que en todo el Totonacapan, los que lo conozcan, que abarca desde San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Hidalgo, hay solo 2. De manera que la Chinanta es la cuna de la vainilla realmente. Entonces, es un tesoro y que vale la pena preservar. Por otro lado, quiero señalar que, pues una cosa es iniciar un cultivo. De por sí implica dificultades técnicas y de otro tipo. Y otra cosa es cómo sacar ese producto al mercado. Entonces, de ahí, pues, surge digamos, un hecho fortuito. Una organización que surgió en Italia, Slow Food se llama. Entonces, no sé cómo nos ubicó y se comunicó con nosotros para participar en una convocatoria para otorgar un premio al proyecto que cumplieran con la filosofía, porque es un movimiento, con la filosofía de ese movimiento. Yo me negué un poquito al principio, como siempre, soy muy reacio, muy desconfiado, como pueblo sometido. Entonces, pero finalmente, como insistieron tanto, acepté y metí pues la solicitud. Eh, Finalmente nos hablaron después para decirnos que teníamos que viajar a Italia para ver si nuestro proyecto era reconocido. Quiero decir nada más que solamente se otorgaban 5 premios, 1 por continente. Entonces, pues estando allá, resulta que el nuestro recibió ese reconocimiento por el continente americano. No me pregunten a quiénes les tocó por los otros continentes. Entonces, pues para mí fue un hecho impresionante y que me generó muchas preguntas. ¿Cómo un proyecto humilde, indígena,
recibir un reconocimiento internacional cuando en México a nadie les interesa. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, pero no solo eso, ¿sí? En una decisión del jurado, entonces se decidió otorgar un premio especial al que consideraran como un proyecto original. Y la sorpresa fue que ese reconocimiento se le otorgó al proyecto de la vainilla. ¿Qué significó eso para mí? Aquí en el documento planteaba las emociones que sentí al recibir tanto reconocimiento en un país extranjero, en Europa, ¿sí? Entonces, yo estaba pasmado y, y recibía felicitaciones de distintos personajes. Ahí tuve la oportunidad de charlar un poquito con Humberto Eco, que seguramente ustedes, algunos de ustedes lo conocen, ¿sí? Que fue que sumó más a mi sorpresa. Y otras cosas más, un trato que nunca he recibido en México, ahí en ese continente. Entonces, ya finalmente quiero decir que esta vainilla, que pasó por tantas dificultades para sacarlo al mercado, ¿sí? Ahora es la vainilla más apreciada y más cotizada en el mercado gourmet europeo y aquí también en México, ¿sí? Entonces, pues ya creo que ya me pasé. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Continuamos con la segunda mesa.